Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el informe semanal que les brindamos aquí en la sintonía de la Radio Televisión Diocesana de Toledo para que puedan asomarse a la vida de la comunidad eclesial que peregrina por la cincuentena pascual aquí en la Archidiócesis. A las puertas de estrenar el mes de mayo les ofrecemos algunos de los contenidos que creemos que mejor representan a nuestra Iglesia toledana. Esperamos como siempre que sean de su agrado. Comenzamos. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, manifestó durante la rueda de prensa de balance de los trabajos de la Asamblea Plenaria del pasado viernes el deseo unánime del episcopado español de que nadie utilice a la Iglesia como un arma arrojadiza en los debates preelectorales. También se refirió a otros temas de actualidad, como la sentencia del Constitucional que avala la ley CELA, la instrucción de prevención de abusos sexuales, los corredores humanitarios para migrantes o la maternidad subrogada. Concluye una semana de trabajo de los obispos españoles en la Asamblea Plenaria. Entre los asuntos tratados, la aprobación de una instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. En palabras del secretario general y portavoz de la conferencia, se trata de un nuevo ropaje jurídico para su aplicación en el día a día, pues es una norma de derecho administrativo que tiene como finalidad la concreción de una norma general. Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa final de la plenaria, a la que también se le ha preguntado ante las elecciones de mayo y de noviembre, y ha asegurado que espera que nadie utilice la Iglesia como moneda de cambio en el discurso electoral y que son los laicos los que tienen que decidir en conciencia su voto. El fiel laico es el que tiene, el fiel laico o laica es el que tiene que hacer un juicio práctico de valoración sobre por quién tiene que depositar su voto. No, los obispos, los curas no podemos indicar, no debemos ni tenemos que indicar porque eso sería un clericalismo. Igualmente se ha referido a la sentencia del Constitucional, conocida esta misma semana, que avala a la conocida como Ley CELA. Las sentencias hay que acatarlas, pero uno no está obligado a compartirlas. En esta plenaria se ha estudiado también la propuesta de las diócesis canarias de abordar los denominados corredores de hospitalidad para atender dignamente a los migrantes. En el ámbito de la dignidad de la persona, los obispos han redactado una nota sobre la gestación subrogada en la que reafirman que es una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona, pues usa el cuerpo femenino y toda su persona, reduciéndola a ser una incubadora humana. La parroquia de Mocejón, que como recuerdan se prepara para celebrar la coronación canónica de la Virgen del Carmen, vivió a lo largo del pasado fin de semana el primer Congreso Mariológico Diocesano de la historia reciente. A partir del pasado jueves 27 han comenzado una novena extraordinaria que predicarán primeros espadas de la devoción mariana. El último día lo preside el nuncio de su santidad. La coronación canónica la preside el señor arzobispo. Será la primera que preside en la Archidiócesis de Toledo. Son imágenes de la inauguración del Congreso Mariológico Diocesano que comenzó el pasado viernes en Mocejón. El arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, fue el encargado de abrirlo antes de la conferencia sobre la Virgen María como icono de la infancia espiritual en Santa Teresita del Niño Jesús. En la mañana del sábado, tras el Rosario de la Aurora, la jornada comenzó con la explicación del sentido que tiene la coronación canónica. Esa corona es la que constituye vuestra filial devoción, vuestro amor sincero, completo e íntegro a la Madre de Dios y vuestra vida cristiana y compromiso evangelizador. A lo largo de la mañana se celebró una mesa redonda donde compartieron las repercusiones pastorales de coronaciones anteriores, como la de la Virgen de la Muela de Corral de Almaguer o la de la Estrella de Toledo. Santa María Reina fue el tema de la primera conferencia de la tarde. La Virgen María nunca tuvo tratos con Satanás, pero ya desde el principio aparece ese tema de la mujer enemistada con doble descendencia, uno particular, que es el que vence a la serpiente, y otra descendencia más amplia, que son aquellos que reniegan de Satanás en el bautismo. La Virgen del Carmen en Mocejón fue el título de la última conferencia de la tarde que ofreció el director del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, don Carlos Loriente. Hay una providencia de Dios que ha unido el destino de esta comunidad
de Mocejón al de la mirada de la Virgen del Carmen. Y en la providencia de Dios todo está como muy hilado. Dios provee especialmente ciertos elementos de la vida de cada comunidad para darle la ayuda, el patrocinio, la intercesión que necesita. Los actos con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen continúan en la parroquia de Mocejón, con la novena que comenzará este jueves 27 de abril y que presidirá el último día, el nuncio de su santidad. El 6 de mayo será cuando esta localidad toledana viva la coronación canónica de la Virgen del Carmen, en una celebración que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo y que podrán seguir en directo en Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. La Iglesia española celebra conjuntamente este domingo cuarto de Pascua, el Domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que pretende la promoción de las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento, y la Jornada de Vocaciones Nativas, que busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos. Nuestra vigilia diocesana de oración ha tenido lugar en el Monasterio de las Concepcionistas. Ponte en camino, no esperes más, es el lema de la Jornada por las Vocaciones Nativas que celebraremos este domingo 30 de abril, Domingo del Buen Pastor. Quiero hacer coincidir el lema con el lema de los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Es una invitación a hacer lo que hizo la Virgen María, de ponernos en camino, ir al servicio de los demás y no quedarnos instalados o no quedarnos en nuestro mundo, ¿no?, como cerrados en nosotros mismos, sino abrir el corazón y ponernos a caminar. Más de 2 millones de euros es la cantidad que se recogió en nuestro país el pasado año, gracias, entre otras, a esta jornada por las vocaciones nativas. Suscitar vocaciones, tanto en nuestras diócesis, vocaciones adyentes, pero sobre todo suscitar vocaciones en los lugares de misión, que haya vocaciones nativas o autóctonas. Segundo objetivo es fomentar la oración, porque es necesaria, porque es fundamental, y la oración produce frutos. Orar para que haya sacerdotes naturales o nativos de los lugares de misión. Una manera de colaborar con las vocaciones nativas es apoyando las becas de estudio de las iglesias en formación, para que cuenten con los recursos necesarios para desarrollarse. Que lleguemos a un lugar de misión y podamos salir lo antes posible, porque eso indicaría que hay vocaciones, que hay infraestructura y que ya pueden caminar por sí solos. Entonces el objetivo es llegar a una diócesis y conseguir, con la ayuda de todos, el nivel de sacerdotes y de seminaristas suficiente. Y es que dentro de los objetivos se pretende colaborar económicamente con las vocaciones nativas. Para ello, lo recogido el próximo domingo se destina a la obra de San Pedro Apóstol, que lo hace llegar a la Dirección Nacional de Obras Pontificias. La Archidiócesis de Toledo ha elaborado y presentado esta misma semana una guía para que los católicos participen en la vida política, animando a comprometerse y a discernir sobre los aspectos concretos que derivan en incompatibilidades entre responsabilidades pastorales y políticas. El documento, que al final consta de unas 40 páginas, ha sido elaborado por la Vicaría Episcopal para Laicos, Familia y Vida. Está disponible ya en la web de la Archidiócesis y ha tenido notable eco dentro y fuera de nuestra iglesia local. Orientación para la participación de los católicos en la política es el título del documento que ha presentado la Vicaría para Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Lo ha hecho en el encuentro de formación a sacerdotes que ha presidido el señor arzobispo, un documento que cumple con una de las tareas pendientes del Congreso Nacional de Laicos: animar a los fieles a que participen de la vida pública. La fe es luz. Y en tanto que luz tiene una proyección pública que no podemos dejar de lado, que los laicos no podemos dejar de ejercer. Y en segundo lugar, que es fundamental, definitivo, relevante, que los laicos contribuyamos en política, que nos comprometamos, pero activamente, no más allá del ejercicio del derecho de voto, activamente a participar en el ámbito de la política.
Desde el diálogo y en activa colaboración con todos, el documento anima a los laicos a que se hagan presentes en el terreno político para la construcción del bien común. Por ello, integra una reflexión sobre la necesidad del acompañamiento a quienes, en coherencia con su fe, han asumido un compromiso de servicio a través de la política, teniendo muy presente que el Evangelio y la Iglesia no han de confundirse con ningún orden político temporal. El Evangelio no lo agota ninguna opción política concreta. La doctrina de la Iglesia de suyo tiene esos principios inspiradores, tiene esas líneas de acción, tiene ciertos límites negativos, pero no juzga de programas completos y programas de acción determinados que dependen del juicio de muchas otras ciencias auxiliares, etc. El encuentro de formación para sacerdotes ha concluido con la presentación del instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad de la Conferencia Episcopal Española, titulado El Dios fiel mantiene su alianza. Quiere abrir en la Iglesia y en la sociedad española una conversación sobre el momento social, cultural, político en el que vivimos, tratando de ofrecer para esa conversación el don del que somos depositarios, que es nuestra fe en el Dios comunión, que se mantiene fiel a la alianza que hace con su pueblo. Y en la tarde, la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor acogía la 8ª jornada de Cristianos y Política, coordinada por el Grupo Polis, y en la que también ha participado Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. En vísperas de la celebración del Día del Trabajo, el próximo 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, queríamos recordarles que uno de los 10 espacios en los que está dividida la célebre exposición de arte dedicada al patriarca San José es el Taller del Carpintero. Esta muestra de indudable valor artístico quiere ser también una ayuda para mostrar la bendición del trabajo y las pruebas a las que éste está sometido. La exposición San José, Esposo, Padre y Santo se puede ver hasta el 19 de junio en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo. San José, Padre, Esposo, Santo, es la exposición que abría sus puertas el pasado 19 de marzo. Dividida en 10 espacios diferenciados, encontramos que el arte nos presenta a San José, también como modelo para los trabajadores. Con San José el trabajo es noble, cualquier trabajo, intelectual, manual, todos son dignos, hechos con amor, hechos ofreciéndolo a Dios y cada uno con toda la ética que requiere, ¿no? Y bueno, pues en la historia del arte pues nos lo refleja también así. San José como custodio de la Virgen y el Niño, tarea nada fácil para un sencillo carpintero. Ya en la huida a Egipto, San José es el padre nutricio providente que trae los dátiles al tiempo que está secando los pañales junto con su esposa. O sea, que trabaja fuera y dentro de casa, a 2 manos, no da abasto, ¿no? Pero luego encontramos, no solo en los villancicos de Pero mira cómo beben los peces en el río, sino también en la pintura, en el arte, que la Sagrada Familia se pone a hacer la colada, se pone a lavar la ropa y la Virgen se ha despojado de su manto, se arremanga y está lavando. El niño le pasa la ropa a los lienzos blancos a su padre y San José, que es el fuerte, es pues el padre bien asentado en el espacio, o sea, con una capacidad corporal grande, pues es el que los tiende en el árbol, ¿no? En el romero, en el árbol que sea. San José, con su ejemplo, también dignifica el trabajo de los artesanos de hoy. Puesto en su banco de carpintero, San José está ligado a la carpintería y al banco de carpintero tradicional que tenían los carpinteros, que nosotros hemos traído uno en esta exposición que pertenece a la carpintería de Santo Tomé, o sea, que está en uso, que son los carpinteros de Toledo los que lo usan y que este además sirvió para reconstruir el Alcázar tras el incendio que sufrió a finales del siglo XIX. Obras de ayer y hoy que nos muestran al carpintero de Nazaret, al que inició al Hijo de Dios en el trabajo de los hombres. Y por supuesto disfrutar transmitiéndole el oficio a su hijo, enseñándole a clavar ese clavo, enseñándole el oficio, porque no es este el hijo del carpintero, dice la Escritura, así que sabemos que Jesús tenía mucho, mucho en su alma de la impronta de su padre. ¿Pero qué nos enseña sobre el trabajo San José hoy? Y San José en su día fue descubierto como el que podía santificar el trabajo, como el que podía volver a convertir el trabajo en una bendición. De la maldición de Adán pasamos a la bendición de San José y lo necesitamos.
Si desean acercarse desde esta mirada a San José, pueden hacerlo si visitan su exposición en la calle Trinidad. La sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo acoge la muestra San José, Esposo, Padre, Santo, que permanece abierta todos los días de la semana hasta el próximo 19 de junio. Grita, se le traspasa el alma, sufre su condición. Probablemente la noticia de esta semana y uno de los grandes acontecimientos pastorales en nuestra diócesis a lo largo de este tiempo de Pascua es que se retoma la visita pastoral. Se retoma en la Vicaría de la Mancha y va a comenzar, va a tener su entrada por la parroquia de Villacañas. Para hablar de lo que es la visita pastoral, lo que es la Vicaría de la Mancha y por qué tiene su papel dentro de la pastoral diocesana, y para hablar en concreto de la parroquia de Villacañas, de la comunidad cristiana que peregrina en Villacañas, tenemos el lujo de contar esta noche con el que es vicario episcopal para La Mancha y párroco de Villacañas, que es don Luis Manuel Lucendo Lara. Don Luis, buenas noches. Muy buenas noches, José María. Muchísimas gracias por haberte hecho un hueco para venir aquí. Pues encantado. Luis Manuel Lucendo Lara, 60 años, recientemente cumplidos, nacido en Alcázar de San Juan, pero de Miguel Esteban, sí, en cualquier caso. Mis padres vivían en Miguel Esteban, pero fueron allí, mi madre, a dar a luz. Alcázar, que es un pueblo cercano. Sí, sí, mi padre del Toboso. Tu padre toboseño y tu madre de Miguel Esteban. ¿Párroco de Villacañas desde hace cuántos años? Pues va a hacer 13 años, fue en el año 2010 años. Cuando comencé allí. Y profesor de teología pastoral, por tanto nuestro experto en teología pastoral, ¿desde hace cuántos años? No sé si experto, pero profesor de teología pastoral del seminario ya 25 años. 25 años, un cuarto de siglo. Sí. Y por eso vamos a empezar, porque nos des una perspectiva un poco académica desde la teología pastoral de por qué es importante la visita pastoral. Bueno, el obispo visita a las comunidades con frecuencia, a un acto concreto, a una celebración, a unas fiestas o a unas confirmaciones, pero hay una visita pastoral, diríamos, oficial, marcada así por el derecho canónico, que los obispos deberían hacer entre 5 y 10 años a las parroquias, y que es una visita mucho más profunda, que trata pues de conocer más las comunidades, de que las comunidades conozcan a su pastor, y donde se visita las diferentes realidades pastorales del pueblo, los grupos, las asociaciones apostólicas, se visitan los enfermos, se visitan a los catequistas y luego también pues las instituciones del pueblo o de la parroquia que se pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, colegios, el ayuntamiento. Se hace una visita más sistemática, diríamos, y ayuda pues a conocer al obispo, a ser conocidos por él, pero también ayuda a fortalecer la vida cristiana de esas comunidades. Mencionas el Código de Derecho Canónico, es una de las herramientas, o por lo menos la herramienta por excelencia, si no una de ellas, que pone el Código en manos del obispo para... Sí, es algo que el Código pues sugiere para que el ministerio del obispo se haga presente en las comunidades de su diócesis. No sé si puedes hacernos un pequeño recorrido de lo que ha sido la evolución en la historia reciente de las visitas pastorales. Cuando uno le hinca el diente a los libros parroquiales, uno ve aquellas visitas, tenían visitadores, no eran obispos, y eran como pequeñas auditorías. Luego todos hemos oído hablar en la historia reciente de aquellas visitas pues muy solemnes, aquellas visitas pastorales con arcos a la entrada de los pueblos. ¿Cómo ha sido la evolución de la visita pastoral hasta lo que hoy podemos ver? Pues yo creo que sobre todo a partir del nuevo Código de Derecho Canónico del año 83, la visita pastoral adquirió una dimensión más pastoral y aquí en la diócesis de Toledo ya llevamos pues varios años donde se están haciendo estas visitas. Yo personalmente como párroco viví la visita pastoral del cardenal Cañizares a Vargas el año 2005. Luego viví ya en Villacañas la visita pastoral de don Braulio y su obispo auxiliar don Ángel, año 2014. Y ahora en el 2023 viviré la tercera visita pastoral, la segunda como párroco en Villacañas. Más o menos cada 9 años han sido. Y yo creo que la evolución es a que sean cada vez más visitas de tono pastoral, donde el obispo ejerza de pastor y donde se visite todas las realidades pastorales. Luego también el obispo
pues revisa los libros parroquiales, los firma, pero lo más importante es ese contacto pastoral. El pasado domingo estuvo don Francisco en la oración de vísperas y nos reunimos los 8 sacerdotes del arciprestazgo, que te recuerdo los pueblos, son Quero, Lillo, Villa de Don Fadrique, El Romeral, Tembleque y Villacañas. Y estuvimos los 8 sacerdotes y mucha gente de nuestros pueblos, y él mismo dijo que era una visita de tipo pastoral, para evangelizar, para hacerse presente en las comunidades y animarlas. De tal manera que cada vez pesa menos la parte un poco inspectorial, ¿no? La parte de inspectoría, porque eso se mantiene un continuo de vez en cuando, y prima más un poco la relación pastoral. Pues también es cierto que los obispos ya no van de Pascuas a Ramos, como recordábamos antiguamente. Las comunicaciones han favorecido mucho ese tipo de contacto. Sí, de hecho, don Francisco se caracteriza pues, por su presencia continua en las comunidades. Allí en Villacañas pues habrá estado ya 4 o 5 veces desde que está aquí como arzobispo y lleva 3 años. Algunos consejos de tipo práctico, después de tu amplia experiencia, ¿cómo tienen que vivir los seglares? Tú, cuando a tus seglares, a los feligreses que peregrinan allí en Villacañas, ¿cómo les pides que vivan la visita pastoral? Pues yo les pido que vivan la visita pastoral como un acto de iglesia, ¿no? Y de comunión con nuestro obispo, porque nuestra parroquia no es un grupo aislado, pertenecemos a esa gran familia que es la diócesis, y a través del obispo, que es el sucesor de los apóstoles, pertenecemos a la Iglesia universal. Entonces, que la vivan con naturalidad, con alegría, que participen pues, en los actos que les correspondan, cada uno pues, según el encuentro que tenga que tener, y que lo vivamos pues, con mucha esperanza también. No solamente se trata de recibir al obispo, sino también de que nos vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos todos los catequistas, las hermandades, los movimientos apostólicos, y significa también que es un momento fuerte en la pastoral de la parroquia para reforzar los vínculos de comunión de unos con otros. Y en la medida que te ha tocado estar al frente de grupos pastorales, como arcipreste, como vicario, como párroco de un pequeño presbiterio local, ¿qué les animas cómo animas a los presbíteros a que vivan la visita pastoral? Dentro de que el clero secular somos como muy autónomos en nuestras tareas y en nuestras competencias, ¿cómo animas tú? Pues yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar más en la Iglesia es esas relaciones de fraternidad y de cariño y de colaboración, de comunión, diríamos teológicamente. Y de hecho ya la visita pastoral, como se hace por arciprestazgos, ayuda a ello. Anoche, el domingo pasado, cuando nos reuníamos, pues qué bonito era estar allí todos los sacerdotes junto a nuestro obispo. Y luego pues también a nivel parroquial. Yo en mi vida de cura, que ya llevo casi 36 años como sacerdote, siempre he estado pues colaborando con otros sacerdotes, o yo como vicario, coadjutor, o siendo yo párroco, y siempre intentando pues vivir esas relaciones de comunión y de fraternidad. Tenemos que intentar llevarnos bien, querernos, apoyarnos unos a otros entre los sacerdotes. Muy bien, pues dicho esto, que es como una especie de panorama general de lo que es una visita pastoral y cómo vivirlo, vamos a hablar de la visita pastoral a la Vicaría de la Sagra, una de las vicarías más antiguas, o sea, de las primeras La Mancha. De las primeras intuiciones que se tuvieron es que había ahí una unidad geográfica que merecía tener como cierta autonomía pastoral. La Vicaría de la Mancha, ¿cómo definiría don Luis qué es la Vicaría de la Mancha? Bueno, la Vicaría de la Mancha en datos son, si no recuerdo mal, 45 parroquias, somos cerca de 70 sacerdotes en activo, más luego otros 20 ya jubilados, y la población es de unos 165.000 habitantes, es mayor incluso que algunas diócesis en España. Sí. Es una vicaría rural porque no tiene ciudades como Toledo y Talavera, pero sí que tiene poblaciones bastante grandes. Son 6 arciprestazgos y las cabezas de los arciprestazgos suelen ser pueblos de en torno a 10.000 habitantes. Quintanar de la Orden, Madridejos y Consuegra, Sonseca, Ocaña, Villacañas, Los Llévenes, Mora de Toledo. Entre esos pueblos a lo mejor juntamos más de 70.000 habitantes. Sí.
Una zona geográficamente un poco distinta, me refiero, que una cosa es la Mesa de Ocaña, para los que no la conozcan, porque para todos los manchegos son lugares geográficos muy familiares, pero para los que no lo conozcan tienen como diferencias entre ellos. No es lo mismo Sonseca que la Mesa de Ocaña que el fondo del todo. Hay diferencias, aunque hay también una unidad de toda la vicaría, y es verdad que territorialmente pues son distintos. Hay una parte que sería pues más los Montes de Toledo, la zona de los Llévenes. Sonseca ya está más vinculada casi pues hacia Toledo, la zona de Ocaña, que está ya muy vinculada también pues hacia Madrid, y luego pues está lo que es ya más Mancha propiamente, que es la zona de Quintanar, Villacañas, toda la zona de Madridejos y Consuegra, que enlazaría ya con la Mancha de Ciudad Real. Sí, prácticamente cuando uno desciende de la Mesa de Ocaña, todo eso ya llega hasta el fondo de Ciudad Real. En lo sociológico, usted que ha podido tener una experiencia de lo que son las diferentes zonas de la diócesis, en lo sociológico, ¿en qué se diferencia o qué es lo más característico de la Vicaría de la Mancha? Yo fui unos años vicario de lo que entonces era la Vicaría de Toledo, que abarcaba pues gran parte de los Montes de Toledo, hasta los Navalucillos y los Salares, y la zona de la Sagra y la ciudad. Claro, es distinta, es otra configuración distinta, son pueblos pues más tradicionales, más antiguos, con una población pues bastante considerable, muchos de ellos. No hay pueblecitos muy pequeños como en la zona de la Jara, y luego pues tienen una configuración más fuerte, porque toda la zona de la Sagra son muchas veces pueblos que hace unos años eran pequeños y que han ido creciendo, pues porque se ha convertido esa zona entre Toledo y Madrid en una zona de expansión. Entonces son pueblos que mantienen sus tradiciones, mantienen pues todo lo que es la religiosidad popular con fuerza, y bueno, hay unas raíces cristianas fuertes, y el domingo don Francisco decía que la zona de la Mancha era una zona peculiar en la diócesis e incluso en España, decía él. Es un poco un reducto también de religiosidad. Sí, por la marcada identidad que tiene, ¿verdad? Por la identidad que tiene. Es verdad que la secularización ha llegado a todas partes, también a nuestros pueblos, pero se sigue manteniendo todo esto. La Semana Santa, por ejemplo, se ha celebrado con una fuerza enorme en este tiempo de atrás, las fiestas de los Cristos de la Mancha, ahora estamos en Villacañas con la fiesta del Cristo de la Viga, pues son momentos muy fuertes también de religiosidad popular. Eso le iba a preguntar ahora. En lo religioso, usted que ha conocido la Sagra más directamente, se ha caracterizado también por algún tiempo aquí en la ciudad de Toledo. Religiosamente, ¿cómo definiría la Mancha? Yo he conocido la Sagra, he conocido Vargas, que ha sido mi parroquia, a la que yo quiero mucho, y ahí está el Cristo de la Sala, que bueno, tiene una fuerza muy grande allá en el pueblo. Pero es verdad que la Mancha tiene pues unas peculiaridades, ¿no? Sigue habiendo, por ejemplo, pues unas tradiciones familiares fuertes, sigue habiendo pues en las familias la inmensa mayoría de los niños todavía se bautizan. En muchas parroquias, en la mayoría, hay una catequesis continua desde primero, segundo de primaria hasta la confirmación. Hay muchas hermandades, hay mucha fuerza en la religiosidad popular, en las fiestas de los Cristos, y en muchas de las parroquias también hay muchos seglares como catequistas, en grupos, en movimientos apostólicos, y eso es una riqueza muy grande. Tenemos que mantenerla y aumentarla. La última visita pastoral a la Vicaría de La Mancha dice que fue en el año... Bueno, la Vicaría, no sé si entera, fue el año 2014. Es verdad que entonces no se hacía por vicaría, sino que eran arciprestazgos un poco aleatorio. Era entonces la visita pastoral. ¿Cómo cree que ha cambiado en este tiempo? Si ha tenido posibilidad de percibir a lo largo de estos más de 10 años, lleva una década ya ahí en Villacañas, luego hablamos largo de ello, la Vicaría de la Mancha, ¿cómo ha cambiado? Recuerdo haber hablado con usted en algún comentario de pasillo, el cambio entre la pandemia, la prepandemia y la pospandemia, que yo creo que con el tiempo vamos teniendo más perspectiva para ver en qué nos ha afectado. ¿Cómo diría que ha cambiado todo? Pero yo creo que ha afectado la pandemia, ha afectado a nuestras comunidades. Fue un tiempo muy fuerte y muy dramático. Ahora, gracias a Dios, ya pues lo vamos dejando ahí en el pasado. Otro día hablaba yo con alguien y yo recuerdo que en Villacañas yo celebré 47 entierros en la puerta del cementerio con 7 personas. Fueron momentos duros. Pero es verdad también que
allí en Villacañas intentamos no perder el contacto con la comunidad, tenemos emisora parroquial, medios, pues para llegar a la gente, y la gente agradeció mucho que los sacerdotes estuviéramos allí, como pasó en la inmensa mayoría de las parroquias. Eso quizá no se ha resaltado suficiente, como los sacerdotes hemos estado con nuestros fieles en esos momentos duros de la pandemia. Y también en esa zona de La Mancha, yo creo que en la inmensa mayoría de las parroquias, enseguida que ya se pudo, se fueron recuperando las cosas. Ha costado, sí. Ha habido gente que falleció, muchos voluntarios que teníamos, pero creo que poco a poco se está recuperando ya la normalidad. Es verdad que ha afectado mucho una franja de edad de gente muy piadosa. Muchos pasaron a la casa del Padre y otros se han visto muy limitados de volver a emprender su vida de piedad, ¿verdad? Los mayores, sobre todo los mayores. Y nos han dado un testimonio también muy fuerte, toda esta gente. Yo he aprendido mucho de gente en el tiempo de la pandemia y en Villacañas. Y ahora vamos a hablar de la visita pastoral dentro de lo que es La Mancha, la visita pastoral a Villacañas, o que nos presente Villacañas, después de una década ya, esta célebre comunidad eclesial manchega de párrocos muy longevos por allí. ¿Quién decidió que se empezara por Villacañas? Bueno, cuando el arzobispo planteó en el equipo de vicarios que quería hacer la visita pastoral a La Mancha y quería empezar por un arciprestazgo, pues yo mismo dije, bueno, vamos a dar ejemplo. Vamos a empezar por el arciprestazgo del vicario y por la parroquia del vicario, ¿no? Y para mí es una alegría y es un honor también que así sea, ¿no? Y ese fue el motivo, ¿no? Luego ya se irá llevando esa visita pues a otros arciprestazgos también, a los otros 5 arciprestazgos, son 6. Son 6. Es difícil no haber oído hablar de Villacañas, pero probablemente no tengan un conocimiento muy preciso de lo que es la comunidad eclesial de Villacañas. ¿Cómo diría don Luis, después de más de una década al frente de aquella comunidad? Voy a hacer 13 años de párroco en Villacañas, y la verdad es que yo siempre donde he estado he querido a mis parroquias. Pues para mí lo más importante de un sacerdote es que quiera a la gente que se le encomienda, y yo estoy feliz y contento pues de ser párroco de Villacañas, como lo fui antes también de Vargas, y presté mis servicios en otras parroquias. Villacañas es un pueblo que ha sufrido la pandemia, sí, pero sobre todo la crisis económica. Sí. Yo cuando llegué allí el año 2010, pues estaba en plena crisis económica. Claro. Villacañas era un pueblo que tenía la producción, dicen, del cerca del 70% de las puertas para la vivienda en España. Y claro, vino la crisis económica e hizo que varias empresas tuvieran que cerrar, llegó un paro muy fuerte. Y a nivel social, pues eso se notó mucho. Hemos tenido que estar unos años pues, en una situación difícil, donde Cáritas también ha hecho mucho y otras instituciones, y donde también la creatividad de la gente de Villacañas, que son gente emprendedora, pues ha ido haciendo que poco a poco vayamos recuperándonos. No a ese nivel que había entonces, porque había cerca de 4.000 puestos de trabajo y ahora habrá en torno a 1.500, me dicen los empresarios de allí de Villacañas, pero sí que se han ido reciclando, diríamos, y para mí es, por ejemplo, una alegría saber que en Villacañas han surgido pues, nuevas empresas de energía fotovoltaica, por ejemplo, que son capaces de construir contenedores que se llevan a Etiopía para dar luz en un hospital, por ejemplo, en Etiopía o en otros países de África, o ahora pues fábricas que se dedican, que eran antes de madera y ahora son pues de otro tipo de cosas y que están ahí. También la agricultura ha progresado mucho, estamos produciendo un montón de pistachos también para la producción española. Quiere decir que el pueblo tiene inquietud también por superarse. Aún así, pues hemos vivido unos años muy duros y seguimos viviéndolos. Claro. El otro día consultaba yo el paro en Villacañas y sigue siendo alto en la parroquia. Y de hecho, haciendo el informe para la visita pastoral, hace 9 años teníamos unos 10.400 habitantes y ahora estamos en 9.500 aproximadamente. Hemos perdido en estos 9 años cerca de 900 habitantes. Claro. Perder músculo industrial también baja la población necesariamente. Claro. Hay menos natalidad y encima los puestos de trabajo son menores. Pero la parroquia de Villacañas es una comunidad viva. Sí. Lo era ya antes de llegar yo. No quiero yo apuntarme ningún tanto, que ha sido siempre una comunidad viva donde ha habido seglares colaborando, y para mí es una alegría ser pastor de esa comunidad donde estamos 3 sacerdotes sirviendo
un servidor y otros dos más jóvenes que ya también van teniendo sus años, Alberto y Pedro, a los que aprecio y agradezco su colaboración. Y luego pues hay cerca de 80 catequistas, hay 70-80 voluntarios de Cáritas, Caramba. Hay grupos apostólicos, también hay mucha gente alejada, como en todas partes, también sigue siendo difícil pues llegar a los jóvenes, aunque también hay un buen grupo de jóvenes, y este verano van unos 50 a la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, pues ahí estamos, tratando de sembrar el Evangelio de una forma o de otra, pero es una parroquia viva que intenta evangelizar, intenta vivir la fraternidad y llevar el Evangelio. La verdad es que con cierta distancia, sin un conocimiento muy preciso, lo que dice, siempre como comunidad local ha fluctuado, ¿no? Toda esta industria maderera pues ha tenido sus más y sus menos, y ahora tratan un poco pues de remontarlo, ¿no? Y de crear un nuevo futuro más allá de la madera y de las puertas y de todo lo demás. Pero como comunidad eclesial desde hace muchísimo tiempo se le recuerda con mucha musculatura a la parroquia de Villacañas, con catequistas con un nivel catequético muy intenso. Hubo una época en la que elaboraban materiales propios incluso, y luego los campamentos y todo lo que hacen de estilo propio. La verdad es que Villacañas tiene un grupo de seglares muy fuerte que ya viene de hace años, de la Acción Católica, en los años 50 y 60, que tuvo mucha fuerza en Villacañas, y todo el tema catequético, por ejemplo, pues en Villacañas fue una parroquia pionera en su época, cuando empezó una catequesis continuada, y se sigue manteniendo. Yo muchas veces digo, es un milagro que desde primero de primaria a cuarto de la ESO, pues nos vengan los chicos, prácticamente el 80 al 90% de los chicos del pueblo vienen a catequesis, y eso es una alegría grande. Y luego, pues, gracias a Dios, pues hay mucha gente que aporta y que se siente miembro de la comunidad parroquial y se siente pues corresponsable de la vida de la parroquia. ¿Sigue experimentando que la parroquia tiene magnetismo para atraer a la gente como motor de actividades culturales, actividades de ocio y tiempo libre? ¿Sigue teniendo pues yo creo que sí, es verdad que no es fácil hoy día, tanto en Villacañas como en cualquier sitio. Pero bueno, la parroquia ofrece muchas cosas también de ocio, sobre todo para jóvenes, el campamento, peregrinaciones, viajes que hacemos también con los mayores, también momentos de formación, de conferencias. Ahora estamos con la novena del Cristo de la Viga y media hora antes de la novena, esto lo empezamos con la pandemia, pero es una cosa muy bonita, ¿no? Media hora antes de la misa, como este es año de la vida consagrada, pues hay testimonios de religiosos y religiosas que nos hablan de la vida consagrada, nos presentan a su fundador, y también tenemos gente capaz de darnos una pequeña charla ayer fue sobre Santa Teresa de Jesús, otra sobre la Madre Teresa de Calcuta. Los 9 días, tenéis los 9 días, sí, y qué bonito es eso, qué bonito, profesoras que son católicas y que nos ofrecen pues esa reflexión. O sea que Villacañas está ahí, tenemos nuestra radio parroquial, que también llega a mucha gente, nuestro canal de YouTube, de Facebook, que gracias también a jóvenes que colaboran con nosotros, pues se hace, pues yo tampoco, a mí me gusta mucho tener esas cosas, pero si estuviera yo solo no sería capaz de hacerlas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a la visita pastoral? Porque aquí en la ciudad hubo un tiempo en el que pareció que con menos de una semana o con menos de 10 días no se podía visitar una parroquia en concreto. ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a la visita pastoral? Pues van a ser 2 días. 2 días solo. 2 días solo. ¿Lo va a empaquetar todo ahí o qué? Don Francisco va a hacer la visita pastoral en 6 semanas, que son las 6 semanas de las 6 parroquias del arciprestazgo, y en cada parroquia va a estar 2 días. Claro, el primer día va a ser un día intenso, pero bueno, vamos a intentar lo que él ha ido ya también otras veces, pero esta vez va a ser pues una visita intensa. Porque suelo repasar todo el patrimonio inmobiliario que tiene allí, que es un templo, 2 centros parroquiales, me parece recordar, ¿no? Bueno, y 6 ermitas también. 6 ermitas, una residencia de mayores. Residencia de ancianos, el albergue de Cáritas, un colegio también de la Iglesia, de las Hermanas de la Consolación. Solo sin dedicarse a vida social, repasar todo eso. Sí, tenemos 2 institutos públicos, el colegio público, tenemos algo que le llamo yo la universidad, siempre que voy allí, porque es el que están los mayores, que es el centro ocupacional, que son los feligreses para mí predilectos, y también estar allí don Francisco. O sea que hay muchas realidades, algunas no podrá visitar en estos 2 días, pero bueno, ahí estará. Bueno. También hay una cosa muy bonita que hemos introducido, y es dejar un rato para que si alguien quiere hablar personalmente con el obispo pueda tener un rato de encuentro con él. Sí, un tiempo ahí de
atención al feligrés, Sí, que bueno, puede ser interesante. Como decía, lleva 13 años al frente de la parroquia de Villacañas, que ha sido una parroquia que se ha caracterizado por párrocos de, pues eso, más de una década siempre, Sí, sí. la mayoría de ellos, no todos, pero generalmente los célebres han estado más de una década. ¿Cómo valora estos 13 años al frente de...? Pues yo los valoro pues muy positivamente y los vivo con mucha alegría. Para mí el haber sido párroco de Villacañas es un regalo que Dios me ha hecho también como párroco, porque en el fondo a los sacerdotes Dios nos encomienda ser pastores de comunidades y nosotros damos, pero también recibimos mucho de nuestras comunidades. Y yo me he sentido ahí siempre pues querido y apoyado, acompañado también por los otros sacerdotes y bueno, pues siempre aprendiendo. Y ha enriquecido también mi ministerio sacerdotal el ser párroco de Villacañas, así que le doy muchas gracias a Dios pues por estos 13 años. Igual que le preguntaba a la vicaría en general, le pregunto por la parroquia en particular, que le merece más atención y que usted como observador un poco social, ¿ha cambiado Villacañas, la parroquia, la comunidad eclesial? ¿La ha visto cambiar a lo largo de esta década? Bueno, sí, ha ido cambiando. Ha habido cosas que han ido creciendo, otras que a lo mejor nos ha costado más llevar. Por ejemplo, pues he visto que, gracias a Dios, el tema de los jóvenes ha ido creciendo, aunque con épocas difíciles, y hay un buen grupo. Tengo también un buen vicario parroquial que lleva este tema muy bien, Alberto Ramos, que fue coadjutor también aquí en el polígono. He visto también que ha mejorado también pues, temas de formación, grupos de formación, porque yo soy muy apasionado de que una parroquia tiene que tener adultos, y adultos que se están formando, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios tenemos unos cuantos grupos de adultos que estamos formándonos en la Biblia. También en la religiosidad popular ha crecido también el número de hermandades. Quizá eso, a lo mejor sin poner yo tanto empeño, pero ha crecido pues porque es un signo también de los tiempos, ¿no? Sí. Procesiones nuevas, momentos pues también de vivencia de la religiosidad popular. La Semana Santa en estos años ha sido declarada de interés turístico regional también, y bueno, pues se vive también con mucha intensidad, se vive en los oficios, pero se vive también mucho en la calle, y bueno, luego pues en otras cosas quizá pues se haya ido haciendo más difícil, ¿no? Hemos bajado de población, hay menos niños que había, nos cuesta más también el tener catequistas, y bueno, pues algunas cosas vemos que también algunos movimientos que tenían antes más fuerza, pues han ido flojeando, pues porque han ido envejeciendo también sus miembros, muchos voluntarios que teníamos a raíz de la pandemia ya mayores. Por ejemplo, el otro día lo hablábamos con los voluntarios de Cáritas, que nosotros tenemos un albergue donde la parroquia financia un albergue de transeúntes y bueno, y sale adelante pues por las ayudas económicas de los feligreses y porque hay muchos voluntarios que cada día van a atender a los más pobres allí. Se habrá resentido también la pastoral matrimonial. Yo recuerdo aquellos cursillos prematrimoniales que no entraban en la foto, aquellos que se hacían en Villacañas, que no entraban en la foto todos. Sí, ha bajado el número de bodas también, que eso es un problema también a nivel menos bodas, menos bautizos, y eso pues se nota también. Es un signo que no es positivo, ¿no? Realmente, bueno, pues todavía sigue yendo mucha gente. Este año tendremos, me parece que son 23 bodas, pero no tiene comparación con hace 20 años o 25 años. Pues nada más, don Luis, muchísimas gracias por todos estos años de servicio pastoral en Villacañas, por todos estos años de servicio pastoral frente a la diócesis de Toledo. Dice que lleva ¿cuántos años de sacerdote? Voy a cumplir 36. El 36. Y por los 36 de presbítero, por estos 13 al frente de la parroquia de Villacañas y por su desempeño pastoral en la Vicaría de la Mancha. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Para mí es una alegría el haber venido aquí y ser sacerdote. Yo siempre digo, para mí ser cura es en mi vida. El Señor me ha llamado a esto, a tomar parte en los trabajos del Evangelio y quiero seguir haciéndolo y para mí es una alegría grande también. Muchísimas gracias, don Luis. El Salón de Actos del Colegio de Infantes acoge este fin de semana en 2 pases, sábado y domingo, la representación de un teatro musical, José, Rey de los Sueños, basado en la mítica película bíblica de animación que recrea los capítulos 37 al 50 del libro del Génesis. Todo corre a cargo de los jóvenes de Santiago el Mayor y forma parte del elenco de iniciativas que han llevado a cabo desde esta parroquia
para abaratar la inscripción a la Jornada Mundial de la Juventud de los casi 90 participantes de esta comunidad parroquial. Son imágenes de los ensayos que en estos días se intensifican. Los jóvenes de la parroquia de Santiago el Mayor quieren ir a la Jornada Mundial de la Juventud este verano y si hace falta se suben al escenario para interpretar, bailar y cantar en directo con la representación de José, el Rey de los Sueños, una obra que refleja nuestro día a día. Existe todo lo que existe en nuestra vida, el pecado, el perdón, la conversión, el arrepentimiento, la envidia, todo lo que está en nuestra vida está en este musical. Entonces era como el musical perfecto para darlo a conocer. 86 jóvenes de esta parroquia toledana participarán en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa. Pero antes, iniciativas como esta les sirven para poder costearse la inscripción. Aunque el principal objetivo es evangelizar y, en este caso, dar a conocer la vida de José, hijo de Jacob, con un extraordinario don para interpretar los sueños. José, la verdad que para mí era una figura un poco desconocida. La conocía, por supuesto, sabía que era uno de los hijos de Jacob y sabía su relación que había tenido con el pueblo de Egipto, pero no la conocía tan a fondo. Yo sobre todo me llevo de José la importancia de la conversión y del encuentro con Dios. Sobre todo yo veo en José un camino que José va recorriendo, donde se va descubriendo a sí mismo. Si quieren ayudar a estos jóvenes a que cumplan su sueño de ir a la JMJ de Lisboa el próximo mes de agosto, este fin de semana pueden disfrutar del teatro musical José, el Rey de los Sueños, en 2 sesiones, sábado y domingo a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Sudán vive momentos de máxima tensión. La existencia de 2 ejércitos paralelos, el oficial y los paramilitares, no era un buen augurio, pero nadie pensó que fuese a ser tan pronto ni tan violento. El lunes llegaron a España evacuados 34 españoles y 38 ciudadanos extranjeros. Salió con ellos desde Jartum Luis Miguel Muñoz Cárdava, el nuncio, que quedó a salvo en el vecino Yibuti, donde el vuelo hizo escala con las 3 religiosas eritreas que vivían en la nunciatura y el cardenal arzobispo emérito de Jartum. Tensa calma en Sudán tras la evacuación de más de un centenar de extranjeros, entre ellos unos 40 españoles, entre los que se encontraba el padre Parladé, misionero comboniano, realizada por el ejército español. En la madrugada del pasado lunes ya no quedan religiosos españoles en el país. El nuncio, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, se encuentra también a salvo. Esta misma mañana, misioneros salesianos se ponían en contacto con la sede en España para contarles cómo está la situación. Así ha quedado el Centro de Formación Profesional de los Salesianos. A pesar de ello, permanecen en aquel país. Quieren permanecer y quieren sobre todo pues ver cómo poder ayudar a la población sudanesa, ¿no? de la que ellos son parte y se sienten pues con ese servicio, ¿no? de los misioneros y la verdad es que por ahora permanecen allí. Sí. El padre Jorge Naranjo salió de Sudán un día antes de que estallara el conflicto que emana de las diferencias a la hora de cumplir el acuerdo de formación del nuevo gobierno y tiene como protagonistas a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas rebeldes. Desde su conocimiento del pueblo sudanés, las perspectivas de llegar a un acuerdo están completamente abiertas. Ahora mismo las posiciones están muy lejanas, pero por otro lado, una de las características sudanesas, diferentes a lo mejor de otros países africanos, es que incluso cuando dicen que no se van a sentar a dialogar, pues por detrás de las cortinas están dialogando. Y por lo tanto siempre hay la posibilidad de que un día se llegue a un acuerdo, ¿no? También ayuda a la Iglesia necesitada a desarrollar proyectos en Sudán. Esta entidad contacta a diario por teléfono con sacerdotes y religiosos, siempre que se puede. Los católicos son una minoría en Sudán, un país donde el 95% de la población es musulmana. Su situación ya era delicada antes de que estallara el conflicto. El personal de la Iglesia, muchos de ellos o son misioneros extranjeros o del Sudán del Sur, pero los que son de veras sudaneses, también en el cuerpo de la Iglesia, son la minoría.
Y uno de los misioneros, por ejemplo, me dijo justo ayer en el teléfono, pues la situación es terrible, es como en un infierno, pero yo no soy sudanés, en el peor de los casos podría salir, pero los que lo sufren son los sudaneses. Hasta el momento se contabilizan cerca de 500.000 de víctimas mortales en este conflicto abierto, una vez más en el Cuerno de África, uno de los países asolados por la guerra, el hambre y la pobreza. En 1591, por iniciativa del cardenal Quiroga, surgía el proyecto de la creación de un sacrarium que comprendería varias instancias del área norte de la catedral, entre ellas el ochavo. Uno de los objetivos era crear un sitio idóneo para alojar las reliquias depositadas en la catedral desde tiempo inmemorial. La adquisición de los restos de San Eugenio y Santa Leocadia impulsaron aún más la idea de construir un relicario digno del templo primado. Este año se cumplen los 370 años del final de las obras del ochavo de la catedral. 8 es símbolo de eternidad y 8 los ángulos iguales que conforman este espacio destinado a albergar las reliquias de aquellos que fueron mártires, la memoria de los santos, los que interceden por nosotros. Cerca de 100 piezas relicarios, entre las que se encuentran espinas de la corona de Cristo, restos de la columna en la que fue flagelado y hasta de la Santa Cruz, según reza la tradición y la fe de los toledanos. Porque aquí nada es fruto de la casualidad, tampoco los 7 arcosolios, cada uno de ellos compartimentado en varias vitrinas. 7 es el símbolo de la creación, el número de días que Dios tardó en crear el mundo. Se han cumplido 370 años del final de las obras del ochavo de la Catedral Primada. Iniciativa del cardenal Quiroga en 1591, el Sacrarium toledano ha dado nombre y advocación a la patrona de la ciudad. Se sitúa justo detrás de la capilla del Sagrario y antiguamente lo único que la separaba era una verja de bronce que cerraba el arco donde actualmente se ubica la imagen de la Virgen. Antiguamente la imagen se colocaba justo encima de ese arco y de ahí que al estar sobre el acceso al Sacrarium, al lugar sacro donde se custodiaban las reliquias, la Virgen recibiera esta advocación, la Virgen del Sagrario. Les brindamos un par de informaciones más breves, no necesariamente menos importantes, con 2 asuntos que tienen que ver con nuestra delegación diocesana de Manos Unidas. Por una parte, el pasado fin de semana se llevó a cabo con una gran acogida el torneo de fútbol sala solidario contra el hambre que organiza esta ONG. Por otra parte, esta semana teníamos noticia del fallecimiento a los 78 años de edad de la histórica presidenta de esta organización, María Antigua Díaz Toledo. Descanse en paz. Más de 250 personas presenciaron el torneo solidario de fútbol sala organizado por Manos Unidas. Un encuentro que enfrentó al equipo del Seminario Mayor contra la Policía Local y a la Guardia Civil contra la Policía Nacional. Los donativos recogidos con las entradas irán destinados a un proyecto de apoyo a la educación especial en Camboya. Un colegio de educación especial que está a cargo del obispo de esa diócesis de Battambang, que se llama Quique Figaredo, es un obispo jesuita español, que cuando llegó allá a Camboya se encontró la realidad dura de que después de una guerra, sobre todo muchos niños y gente joven había quedado mutilada por las minas antipersona. El equipo de la Guardia Civil resultó ganador del torneo, cuyo saque de honor realizó el señor arzobispo. Ha fallecido a los 78 años María Antigua Díaz Toledo, quien fuera presidenta de Manos Unidas y una mujer muy querida en la Archidiócesis de Toledo. Junto a su marido Antonio presidió el movimiento familiar cristiano y participaron activamente en la organización de la visita del Papa Juan Pablo II a Toledo en el año 82. Además, María Antigua colaboró en muchas iniciativas de su parroquia, San José Obrero. Ha sido enterrada en Mora, su localidad natal. Desde Radio Televisión Diocesana trasladamos nuestro pésame a familiares y amigos. Descanse en paz.
La sala donde las hermanas jerónimas empaquetaban chocolate en el monasterio de San Pablo se ha convertido en escenario de microconciertos por una buena causa. Tras el éxito de pasados fines de semana, los guías de turismo volverán a unir música y arte para ayudar a las jerónimas a recaudar fondos para arreglar el tejado del monasterio. Las religiosas llevan tiempo acometiendo diversas reformas en su convento y la última actuación urgente que necesita el histórico edificio tiene que ver con las cubiertas. Se convirtió en el lugar que más gustó a los toledanos durante las visitas que los guías turísticos oficiales organizaron en pandemia. Uno de los monasterios más desconocidos de Toledo y a la vez uno de los que más historia acumula. Ver la cara de la gente cuando entraban en esa iglesia, que está abierta al público, que tiene misa todos los días, pero la gente de Toledo entrando en esa iglesia, verle la cara de incredulidad de que algo tan bonito está ahí, el claustro, que es impresionante. Pero los toledanos han seguido con ganas de seguir visitándolo. 300 lo hicieron este fin de semana con el fin de colaborar en el arreglo del tejado del monasterio de San Pablo. El espacio, conocido como Chocolatería, acogía un concierto de fados. La intención de los guías es seguir uniendo el patrimonio y la música. La próxima cita el 12 y 13 de mayo con la soprano toledana Virginia Serrano. Además, muchas veces se la puede ver en la iglesia de San Andrés, en el coro. Es una amiga tanto mía como de casi todas las comunidades de hermanas de Toledo, que además ella da clases a las hermanas para el canto en la misa. Y una semana después, el 19 y 20 de mayo, otros toledanos solidarios, el grupo folk Santa Ana. El día de la Bastida, quien cantaba la misa son ellos, y es un grupo de música tradicional de Castilla-La Mancha, con sus jotas, sus romances. Y ya tienen otros ofrecimientos de artistas que también quieren sumarse a la causa. Así que la generosidad de los guías oficiales de turismo no termina aquí. El objetivo, que la recuperación del tejado del monasterio de las Jerónimas de San Pablo sea una realidad, para que el patrimonio que atesoran estos muros pueda seguir acompañándonos muchos siglos más. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a revisionarla en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información de nuestra vida eclesial. Que entren con buen pie en el mes de mayo. Hasta la semana que viene, que sean felices.